Muy bien, hermanos, que Dios nos los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado predicando en el libro de Filipenses. Yo quiero invitarle que usted busque Filipenses capítulo 1 otra vez. Estamos todavía en el capítulo 1 de Filipenses. Ha sido de bendición. Y solamente, hermanos, a forma de introducción, antes de leer el pasaje, la porción de las escrituras que vamos a meditar hoy, solamente recordar lo que la esencia de la carta, de esta carta que Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos, a los hermanos filipenses, ¿verdad? Pablo está preso en Roma. Está en una prisión domiciliar, 2 años estuvo preso allá en Roma. Desde ahí él escribe esta carta en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de los sufrimientos que él estaba pasando. Él escribe esta carta que es popularmente conocida como la carta del gozo. La carta del gozo. Y uno podría, sin conocer el contexto en el que Pablo se encuentra, uno podría solamente leer la carta y pensar que probablemente Pablo estaba viviendo el mejor momento de su vida por la forma en que él exalta el gozo en esta carta. Pero Pablo estaba preso, estaba encarcelado. Eso nos da a entender que lo normal, lo usual, es que la cárcel no produce gozo. Las tribulaciones, los sufrimientos, normalmente no son productores de gozo. Las prisiones, hermanos, normalmente lo que producen son quejas en nosotros, ¿cierto? Las prisiones, las circunstancias adversas que pasamos, normalmente lo que producen son quejas. Este no era el caso del apóstol Pablo. Él, en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias adversas que estaba enfrentando, él experimentaba el gozo, porque su fuente de gozo, su única fuente de gozo era Cristo y nadie más. Amén. Con esta introducción yo quiero invitarle que leamos la porción de la palabra de Filipenses capítulo 1, del versículo 7, vamos a leer hasta el 14. Yo en esta mañana vamos a enfocarnos en el verso 7 y 8 y del 12 al 14, pero vamos a leer todo el texto del 7 al 14 para tener todo el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. La semana pasada leímos hasta el versículo 6, o el versículo 6 específicamente. Entonces vamos a continuar en el versículo 7. Dice así, Filipenses 1:7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y el verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a poner este momento en sus manos. Padre, te damos gracias, te damos infinitas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por esta palabra que es poderosa, que puede
impactar nuestras vidas, que tiene el poder de transformar nuestras vidas, Señor, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que puede hacer la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos pedirte con toda humildad, Señor, que seamos expuestos nunca ha estado en el plan de Dios que usted y yo vivamos la vida cristiana de forma individual, de forma aislada. Siempre en el plan de Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad. No, Él no nos creó para estar solos, aislados, de forma individual, separados de los demás. Y es interesante cómo Pablo en sus cartas, en esta carta específicamente, en el capítulo 1 que estamos estudiando estas semanas, Pablo hace un énfasis especial en todos los hermanos. Él siempre se dirigió a todos los hermanos, no solamente a algunos, no solamente a una parte de los hermanos. Vean, por ejemplo, vamos a ir a Filipenses 1, desde el inicio, desde el versículo 1, Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús. No dice a una parte, o no dice a la mayoría, no dice a los más santos, a los más santificados, o a los más nobles, dice a todos, no excluye a nadie. En el verso 4, siempre en todas las oraciones rogando con gozo por todos nosotros. No dice por algunos, dice por todos. En el verso 7, el que acabamos de leer, dice, como me gusta sentir esto de todos nosotros. En el verso 8 dice que los amo a todos nosotros. Más adelante, en el verso 25, dice que aún permaneceré con todos nosotros. Una y otra vez, constantemente, cuando Pablo se refiere o le habla a los hermanos, él los menciona a todos, él los incluye a todos, él no hace excepciones, él no le está hablando a una parte de los hermanos. Pablo tiene claro que Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad con todos los hermanos, no solamente con una parte, no solo con un grupito, sino con todos los hermanos de la fe. Pablo no tenía favoritos, digámoslo así. Pablo los amaba a todos por igual. Pablo se preocupaba por todos por igual, tenía la misma pasión, el mismo amor, la misma misericordia por todos los hermanos. Aún por los que le daban dolor de cabeza a Pablo, Pablo no los excluía. Él siempre pensaba en todos, en todos. El asunto no es que nosotros no somos así como Pablo.
Nosotros, sí, tenemos la tendencia de tener favoritos, tenemos la tendencia de hacer excepciones con ciertas personas, ¿verdad? Pablo no, Pablo, él vivía, tenía una mente de comunidad, no era individual, no era segmentario como muchas veces lo hacemos nosotros. Nosotros sí tenemos la tendencia de amar a aquellos que son como nosotros, que piensan como nosotros, que nos hacen sentir bien, aquellos que no nos cuestionan, aquellos que no los sentimos como una amenaza en nuestra vida, aquellos que no nos molestan ni nos incomodan. Normalmente esos son los que siempre pensamos y tenemos en nuestras relaciones. No, Pablo no, Pablo era diferente. Pablo oraba y se gozaba y amaba de igual forma aún a los que significaban un dolor de cabeza para él. Porque Pablo entendió que el propósito divino, el plan de Dios para la iglesia era vivir en comunidad, no separados, no promoviendo de alguna forma divisiones dentro del pueblo de Dios, como muchas veces nosotros lo hacemos con nuestras actitudes. Nosotros no tenemos un sentido de comunidad como el que tenía la iglesia del primer siglo. Dice allá el libro de los Hechos que ellos tenían todas las cosas en común, que estaban unánimes, que vivían, estaban en un mismo sentir, que todos se apoyaban, todos eran un solo cuerpo. Y seguimos en un solo cuerpo, pero hemos perdido ese sentido de comunidad que tenía la iglesia del primer siglo. Pablo tenía eso claro, que él sí vivía de esa forma. Nosotros no, nosotros tendemos a ser individualistas. Pablo, pero cómo Pablo se dirigió a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia conflictiva, hermanos, era una iglesia problemática. La iglesia de Corinto era esa iglesia que nadie quería pastorear. Era donde había divisiones, eran hermanos problemáticos, abusaban de la cena del Señor, abusaban de los dones espirituales, había divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo no soy de nadie, yo solo soy de Jesucristo, de nadie más. Y era un problema. Pero Pablo nunca excluyó a nadie. Pablo siempre también oraba por todos, y en sus cartas a los corintios, él siempre tenían la misma pasión, el mismo amor para todos los hermanos que estaban ahí, no solo los que eran más maduros. Vean lo que dice Pablo allá en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 3. Dice Pablo, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. A pesar de que eran hermanos, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Pero había hermanos que eran conflictivos, problemáticos, que eran un dolor de cabeza para Pablo. Pablo entendía y se los escribe y le dice, yo he entendido que si Cristo fue capaz de morir por ustedes, ¿cómo yo no voy a morir y a vivir juntamente con todos ustedes también? Pablo vivía en comunidad. No era egoísta, no era individualista como tendemos a hacerlo nosotros. Había un sentido de identidad de toda la comunidad por el sufrimiento de alguien. Cuando alguien sufría, hermanos, todos los demás sufrían con él. Porque era parte del mismo cuerpo. Cuando usted se golpea el dedito pequeño del pie, usted no duele todo el cuerpo, ¿verdad? Usted siente que, porque es parte de su cuerpo, usted le duele algo, usted le duele la cabeza y usted, todo el cuerpo le duele, porque es un mismo cuerpo. Había un sentido de identidad, de pertenencia, de compasión con los demás, porque existía ese sentido de comunidad que nosotros lo hemos perdido. Ok. Primeramente yo quería mencionar eso, ese
distorsionada, digamos. Nos hemos vuelto egoístas, individualistas, nosotros amamos, bendecimos solo a las personas que son buenas con nosotros. Como decía, eso no tiene ningún mérito, amar solo a los que los bendicen a ustedes. Eso hasta los inconversos lo hacen. Y Jesús va más allá, Jesús es más radical todavía. Yo más bien les digo que amen aún a sus enemigos, que amen a los que les hacen daño, bendigan a los que los maldicen. Porque Jesús vino a transformar todo, hermano. Jesús vino a cambiar todo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, cambió todo absolutamente. Cambió la forma de Dios relacionarse con el hombre y también cambia la forma en que nosotros nos relacionamos con nosotros. Cambió todo. A partir de Cristo, hermano, cambió todo. A partir de la muerte y la resurrección de Cristo, todo cambió. Si hoy en día, hermanos, si David y Goliat vivieran hoy en día, a David le tocaría poner la otra mejilla a Goliat. Así de radical ha sido el cambio. Todo cambió con Cristo. Todo cambió. Y Pablo, por eso él enfatiza el hecho de vivir en comunidad cristiana, de reír con los que ríen, de llorar con los que lloran, porque somos parte de un mismo cuerpo. Lo segundo que yo quiero mencionar es el uso de nuestros sufrimientos por parte del Señor. En el versículo 12, el pasaje que leímos, Filipenses 1:12, voy a volver a Filipenses, porque estaba hablando de Corintios. Dice Pablo: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo había atravesado un montón de cosas. Se habían presentado un montón de obstáculos. Pablo estaba predicando en Jerusalén. Resulta que ahí, que anduvo ahí en varias ciudades, ¿verdad?, cercanas, y lo arrestaron a Pablo, porque a los líderes políticos y religiosos no les convenía, ¿verdad?, el discurso de la que estaba causando Pablo en la predicación del Evangelio. Lo arrestan, lo tienen ahí amarrado, ya lo iban a soltar. Y Pablo, que ya lo tenían amarrado, ya a punto de ser azotado, Pablo dice: disculpe, yo quiero hacer una consulta. ¿Es lícito, es legal, es permitido azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado? Entonces, ¿cómo? ¿Ustedes romanos? ¿Ustedes sí? Yo soy judío. Entonces lo soltaron inmediatamente. Entonces Pablo apela al César, apela a hablar con el César para exponer y defender su caso. Entonces lo montan en un barco para mandarlo a Roma. Resulta que el camino se va, naufraga y casi muere. Los que estaban Pablo y los que estaban ahí con él pasan otras cosas. Finalmente llega a Roma, lo encarcelan ahí en Roma, lo meten en una prisión domiciliaria con un soldado encadenado a él a 24 horas del día, esperando la audiencia con el César. Entonces, vean todos los obstáculos, todo lo que Pablo ha padecido, todo lo que ha sufrido. Entonces, Pablo dice en el versículo 12: no, hermano, yo quiero que sepan que todas las cosas que me han sucedido, más bien han redundado en un progreso para el Evangelio. O sea, Pablo dice: en lugar de ser obstáculos, o más bien estos obstáculos no detuvieron ni retrasaron el progreso del Evangelio, más bien aceleraron el progreso del Evangelio. Porque es que Dios actúa de forma rápida, parece, hermano. En lugar de detener el avance del Evangelio, más bien aceleraron el avance del Evangelio. Las prisiones y los sufrimientos de Pablo, porque es que Dios usa nuestros sufrimientos para llevar bendición también. Paradójicamente, hermano, Dios encarcela al evangelista de Pablo, le pone el billete, lo mete a la cárcel. Paradójicamente, Dios encarceló a Pablo, encarcela al evangelista, pero suelta la palabra, suelta
Entonces yo no sé si más bien todos nosotros deberíamos ser encarcelados para que ese tiempo avance más rápido el Evangelio también. Bueno, Dios usó esa estrategia con Pablo, encarcela al evangelista y suelta la palabra. En el concilio de Nicea, bueno, fue el primer concilio donde se debate donde se debate, digamos, el canon del Nuevo Testamento, cuáles eran los libros que finalmente iban a ser parte del Nuevo Testamento, porque había mucha literatura, una divinamente inspirada, que es el Nuevo Testamento que nosotros conocemos, pero había muchos otros escritos y literatura que no eran inspirados por Dios, que parecían, algunas, otras no, entonces se hace este concilio de Nicea para debatir, para finalmente determinar cuáles textos eran de inspiración divina y finalmente cuáles deberían ser parte de la Biblia para la cual nosotros la tenemos hoy en día. Bueno, en este concilio de Nicea, asistieron 318 delegados, digamos 318 líderes, personas ahí siervos del Señor que habían trabajado en la expansión del Evangelio, que tenían voz y voto para tomar esas decisiones en ese concilio de Nicea. De esos 318 personas, escucha este dato, hermano, menos de 12 no tenían una mano amputada, o les faltaba un ojo, o eran cojos, o tenían alguna situación física por causa de persecuciones por predicar el Evangelio de Jesucristo. Habían sufrido físicamente por predicar a Jesucristo. Y a ellos no les importaba eso no les detuvo. Al contrario, eso más bien aceleró el progreso y el avance del Evangelio en toda la región de Asia, de Europa, África, y siglos después, finalmente, desde Europa nos llega también el Evangelio de América. Pero esas personas entendieron que Dios usa también nuestros sufrimientos para ser bendición, para llevar bendición, para expandir el Evangelio, el alcance del Evangelio. Entonces, otro punto que quiero mencionar es la manera como ese sufrimiento adquiere propósito cuando la providencia de Dios decide darle luz. Ese sufrimiento, cuando Dios lo usa, adquiere un propósito. Porque a veces podemos sufrir por sufrir, pero cuando Dios lo usa, podemos sufrir con un propósito. Vean lo que dice el versículo 3 de Filipenses. Dice Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. ¿Qué es el pretorio? Hay otra versión que dice la guardia pretoriana. Bueno, la guardia pretoriana era como la guardia de élite de los romanos. Eran los soldados top, los mejores soldados, la guardia más preparada, los mejores soldados, aproximadamente unos 9,000 soldados formaban esa guardia pretoriana, de la cual era parte incluso los guardaespaldas personales de César, eran parte de esa guardia pretoriana, y a Pablo lo estaba custodiando esa guardia pretoriana. A Pablo no estaba siendo custodiado por soldados de rasos, por soldados de baja categoría, digamos, sino que la élite de la guardia del ejército romano eran los que estaban ahí custodiando a Pablo. Estaban encadenados. Bueno, esta guardia era la más poderosa del imperio, ¿verdad? Y Pablo estaba encadenado 24 horas al día a un soldado de esa guardia pretoriana. Se turnaban, tenían turnos de 8 horas. Cada 8 horas cambiaban, entonces el soldado estaba encadenado, Pablo ya se terminaba su turno, su
soltaba el billete, tenía otro, se encadenaba a Pablo, cada 8 horas cambiaba el guarda de turno, pero Pablo 24/7 estaba encadenado a uno de esos guardas pretorianos. Imagínense qué posibilidad puede tener Pablo de escapar de ahí. Pero ese sufrimiento de Pablo tenía un propósito, porque Dios los estaba encauzando, Dios estaba usando las tribulaciones de Pablo con un propósito. Imagínense esa gente, esos soldados encadenados ahí a Pablo, y yo no me puedo imaginar algo más aburrido que estar 8 horas encadenado ahí un preso, ahí con una lanza, 8 horas ahí, imagínense, un preso ahí. Lo mínimo que puede hacer es por lo menos conversar ahí con ellos. ¿Y usted qué? ¿Por qué está aquí? ¿Quién mató? No, es que ¿de dónde es usted? No, yo soy judío. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Y a quién mató? ¿Qué hizo? No, es que yo peleé a César. Yo solicité una audiencia con César. ¿Y por qué? Porque hizo algo muy grave para usted, para pedir una audiencia con el César para que escuche su caso. Bueno, es que yo creo, yo soy seguidor de un rabino judío, de un maestro que es Dios que se encarnó, él mismo, y él vino y fue y murió en una cruz. ¿Cómo? Usted me está diciendo que Dios mismo se hizo hombre y fue y murió en una cruz. Sí, pero no se quedó en la cruz, el tercer día resucitó y murió ya el soldado. Y ya llegaba el otro, el cambio de turno. Dígale que el cuento de historia, este tipo está loco, pero por lo menos se va a entretener las 8 horas que usted va a estar aquí encadenado con él. Imagínense, y cada cambio de turno, cada soldado que cambiaba, cada soldado que estaba ahí, Pablo le empezaba a hablar, y a hablar, y a contar la misma historia. A toda la guardia pretoriana Pablo le predicó el evangelio. Les predicó a todos, hermano. Y la guardia pretoriana comenzó a responder a la predicación de Pablo. Quiero que vayamos al final del libro, del capítulo de Filipenses, al final de la carta. En el capítulo 4, al final, ya en la despedida de la carta. Verso 21-22. Dice Pablo, Filipenses 4:21, saludad a todos los santos de Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Vean que dice el verso 22. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes eran los de la casa de César? La guardia pretoriana, hermano. Al final de esos 2 años que Pablo estuvo preso en Roma, muchos soldados, muchos de esta guardia pretoriana de César se habían convertido a Cristo por causa de la predicación de Pablo. Pues vean la estrategia del Señor: encadena al evangelista y suelta la palabra. El evangelio empieza a correr. Uno podría decir, pero ¿por qué? No es mejor soltar al evangelista y soltar también la palabra. No, porque es que el propósito era alcanzar a esos guardas. Entonces, lo más efectivo era tener a alguien ahí metido, encarcelado con ellos. Y Pablo les empezaba a hablar a todos, les empezaba a predicar, les empezaba a hablar de Jesucristo y empezaron a responder. Y al final de la carta, Pablo les dice: los hermanos los saludan, especialmente los de la casa de César. Los mismos soldados, muchos de ellos se habían convertido a Jesucristo, porque el Señor había usado la prisión de Pablo para llevar salvación y bendición incluso a soldados romanos. Porque el Señor usa, hermanos, nuestros sufrimientos para su propósito también. Para su propósito. Hay quienes pudieran decir: no, pero ¿qué clase de Dios es ese que
tanto sufrimiento? Bueno, yo les quiero decir una cosa, hermanos. Es que desde Génesis 3, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, este mundo está marcado por el sufrimiento. O sea, no hay otro camino. O sea, aquí usted y yo vamos a sufrir todos, todas las personas. El asunto es, si vamos a sufrir por sufrir, si vamos a sufrir sin sentido, sin propósito, o si nuestro sufrimiento va a tener un propósito. Porque sufrimiento siempre va a haber. De este lado de la eternidad, siempre va a haber sufrimiento. Siempre. No hay otra opción, porque es un mundo caído, es un mundo, hermano, del enemigo controlado, influenciado por Satanás, por sus demonios, que lo que trae es sufrimiento, nada más, y destrucción y muerte a causa del pecado. Entonces, el asunto no es si vamos a sufrir o no. El asunto es si ese sufrimiento va a tener algún propósito. Porque podríamos sufrir sin propósito, sin sentido, sin un significado. Pero podríamos también sufrir con un propósito. Y la única persona en todo el universo que es capaz de darle sentido a nuestro sufrimiento es Cristo y su causa, su evangelio, nada más. Nada más. Si usted y yo no estamos sufriendo por Cristo, estamos sufriendo sin sentido alguno, por sufrir nada más. Porque el único que le puede dar sentido a nuestra existencia es Cristo Jesús, nadie más. Nadie más. Fuera de ahí, nada tiene sentido, ni significado, ni propósito. El siguiente punto que quiero mencionar es que la fe, como fruto de nuestra tribulación o de la tribulación de otros hermanos, las tribulaciones muchas veces producen fe. Y quiero que leamos lo que dice el versículo 14, la primera parte de Filipenses 1:14. Dice Pablo: la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, en mis prisiones. Las prisiones de Pablo le dio ánimo a los hermanos que estaban ahí en Filipos. La mayoría de los filipenses, la mayoría de sus hermanos, ahora estaban confiando en el Señor. Pero había una causa de esa confianza. Y esa causa eran las prisiones de Pablo. Porque probablemente nunca antes se habían enfrentado a una situación tan difícil como la que estaban viviendo en ese momento, que requería de ellos un mayor esfuerzo, mayor intensidad de oración, mayor fe. Pero ahora ellos tuvieron entonces la oportunidad de ejercitarse. ¿Por qué? A causa de las tribulaciones de Pablo, a causa de las tribulaciones que alguien de los suyos, que alguien que era parte de su cuerpo, de su comunidad, estaba atravesando una tribulación, y esto producía en ellos una mayor fe. Porque, hermano, nuestra fe no crece en las tribulaciones menores. En los problemas pequeñitos nuestra fe no crece, no va a crecer. Nuestra fe crece en las circunstancias que usted no puede controlar. Imagínense que yo tengo una emergencia ahí, yo tengo que pagar algo y no tengo plata, y yo le digo: ya me prestan los $2,000, ya, porque es que me voy. Y ya me los prestan, y el otro se llama y dice: no, que me los devuelva. Ese problemilla que yo tuve, que ya me dio final, eso no produjo más fe en mí, eso no produjo mayor confianza en mí, o sea, no produjo mayor confianza. Tal vez produjo mayor confianza en ya, que me prestó la plata, pero ese problema menor no aumenta nuestra fe. Los problemas grandes, hermanos, son los que mueven nuestra fe.
usualmente las rodillas con callo de orar, como usted y yo estamos de rodillas constantemente orando por algo, cuando hay una situación que nos sobrepasa, de no hay que otra opción que ir, doblar rodillas y orar al Señor. Y a veces es tan intensa la situación, o es tan enorme la tribulación que enfrentamos que ya empezamos a echar callos en las rodillas de tanto orar, ¿cierto? Bueno, normalmente las rodillas con callos de oración es fruto de un corazón sufrido a causa de tribulaciones, de pruebas, de luchas. Pero vemos así, nuestro corazón, por naturaleza nuestro corazón es duro. Es duro, hermano, el corazón del hombre es duro. Pero Dios quiere trabajarlo, Dios quiere suavizar ese corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios permite que yo empiece a pasar por circunstancias difíciles que comienzan a ablandar mi corazón, comienzan a suavizarlo. Pero son tan grandes las circunstancias que me llevan a caer de rodillas una y otra vez en oración, en clamor. Entonces llega un momento en que yo comienzo a desarrollar callos en mis rodillas. Y me doy cuenta que los callos que tenía en el corazón se han pasado a las rodillas. Porque el callo inicialmente estaba en el corazón, estaba endurecido. Pero Dios empieza a suavizar mi corazón con pruebas, con tribulaciones, con sufrimiento. Y el callo pasó a las rodillas. Pero yo ahora mi corazón es un corazón de carne, es un corazón que puede sentir, que puede amar, que puede sanar, que puede ayudar a sanar a otros también. Mi corazón entonces ha sido transformado en medio de la dificultad y en medio de la tribulación. Porque en medio de las circunstancias menores, hermanos, nosotros no desarrollamos confianza en Dios. No lo hacemos, solo en circunstancias que nos sobrepasan. Entonces Dios nos lleva a circunstancias donde no nos podemos valer por nosotros mismos, donde nuestros dones y nuestros talentos son totalmente insuficientes, donde nuestras fuerzas no nos alcanzan, donde nuestra capacidad no alcanza, no es suficiente, no nos sirve de nada, donde tenemos que confiar en el Señor y en su providencia, en su soberanía y en su voluntad, donde no nos queda otra que aceptar, reconocer que Dios es soberano, que Él es Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Dios permite muchas veces esas simulaciones para llevarnos a ese punto, para llevarnos a depender completamente de Él. El propósito es que dependamos de Dios por completo, para que así entonces se fortalezca nuestra confianza en Él, para que así pueda crecer nuestra fe en Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, los sufrimientos, muchas veces en lugar de que eso aumente nuestra fe, ¿qué hacemos? Quejarnos, empezamos a renegar, empezamos a quejarnos de Dios, empezamos a victimizarnos, a martirizarnos. Muchas veces nuestra respuesta es queja y empezamos a cuestionarlo. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Muchas veces nuestra respuesta es la queja. Y escuche esto, hermano, quienes actúan así, quienes respondemos con queja muchas veces, son los creyentes cuya prioridad es su propio mundo, su propio reino personal y no el reino de Dios. Y no el reino de Dios. Cuando entendemos que mi vida no es mía, que mi vida no me pertenece a mí, que mi vida no se trata de mí mismo, que mi vida, que yo existo para darle gloria y honra al Señor, que mi mundo, que mi reino personal no importa, que lo que importa es el reino del Señor. Entonces yo empiezo a cambiar la óptica porque veo los problemas y las circunstancias que estoy atravesando. Pero cuando mi reino es
de Job. Es asombroso como Dios le responde a Job. Vean el texto. Job estaba atravesando gran tribulación. Entonces Job, en un momento él empieza a quejarse y empieza a cuestionar a Dios por lo que Dios está permitiendo en su vida. Entonces Dios le responde a Job, Job capítulo 38. Voy a leer unos versículos del 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job de Dios pequeño y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice: ahora, sigue como varón tu nombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le dice a Job: bueno, Job, ahora yo voy a hacer las preguntas y usted me va a responder, si es que puede responder, le dice el Señor. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando no fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella por dentro? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose del seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su baja oscuridad. Más adelante, verso 12: ¿has mandado toda la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alma su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Verso 16: ¿has sentado tú hasta los fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Y el Señor empieza a hacer preguntas a Job. 63 preguntas le hace Dios a Job. Job no pudo otra cosa más que no pudo más que guardar silencio. Vean, y de todo esto, lo único que obtuvo Job fue el hecho de saber que Dios es soberano, que Dios es infinito, que no podemos llegar a comprender a Dios completamente. Y Job, al final, Job que dice, no más preguntas, su señoría. No me quedo callado, digo: ¿qué más le voy a decir? ¿Qué le voy a cuestionar yo a ese Dios? ¿Quién le voy a decir yo? ¿Cómo lo voy a poner a presionarlo, a quejarle? Porque lo que Dios hace, Dios es soberano, hermanos. Él es perfecto, su voluntad es perfecta, no pueden hacer nada. Y Job, con todo lo que pasó, el mismo le cuestionó contra Dios, pero él tuvo que reconocer que Dios es Dios, tuvo que quedarse callado. Pero nosotros muchas veces cuando nuestro reino es afectado, cuestionamos al que afectó nuestro mundo. Pero cuando mi prioridad es el reino de Dios y mi mundo es afectado, entonces yo empiezo a ver de qué forma Dios está usando esto que me está pasando. Entonces Pablo de repente se da cuenta que su prisión, que su tribulación, que lo que él estaba atravesando estaba produciendo que el evangelio se extendiera, que el evangelio avanzara, que el evangelio progresara. Por eso cuando él escribe en la carta a los Filipenses, dice: hermanos, estoy contento, estoy feliz, estoy gozoso, porque estas prisiones mías han repercutido como resultado de esto. El evangelio se ha extendido, el evangelio ha avanzado. Aún la guardia pretoriana del César ha respondido al evangelio de Jesucristo y muchos de ellos se han convertido a causa del sufrimiento que Pablo estaba viviendo. Pablo sabía que él estaba sufriendo, sí, pero estaba sufriendo con un propósito eterno. Hermano, muchas veces también tus pruebas o tus tribulaciones muchas veces también pueden fortalecer el carácter y el valor de otros hermanos. Veamos qué dice la segunda parte del versículo 14 del capítulo 1 de Filipenses, en Salmos.
a leer todo el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Este encarcelamiento de Pablo, esta prisión que Pablo estaba viviendo, en lugar de atemorizar a la iglesia que estaba en Filipenses, en lugar de atemorizar a los hermanos, más bien los llenó de valor. Ahora ellos mismos estaban predicando el evangelio también, con mucha más confianza, con más determinación, porque muchas veces Dios usa nuestro dolor para fortalecer a otros. Porque Dios trabaja así también. Las lágrimas, hermano, usted ha notado que cuando los ojos se nos llenan de lágrimas, porque se nos nubla la vista, ¿verdad? Porque a veces se nos empañan los ojos, lágrimas. Excepto cuando esas lágrimas son con un propósito por la causa de Cristo. Ahí más bien como que más bien podemos enfocar más lo que estamos viendo. Más bien nos dan claridad, porque entendemos que esas lágrimas tienen un propósito. Que esas lágrimas no son sin sentido, no son sin significado. Son con un propósito. Y esas lágrimas, hermanos, esas lágrimas también suavizan y ablandan nuestro corazón endurecido. Y si queremos ser instrumento en las manos de Dios, necesitamos un corazón ablandado. No podemos ser un instrumento en manos de Dios con un corazón endurecido, con un corazón herido, con un corazón maltratado por heridas de rechazo. No podemos ser instrumento en manos del Señor si hay falta de perdón en nuestro corazón, si hay soberbia en nuestro corazón, si hay orgullo, si hay arrogancia, si está endurecido como una piedra de corazón. Dios no lo puede usar para hacer de bendición para otros. Dios necesita trabajar ese corazón primero, necesita suavizarlo, y muchas veces las lágrimas, imagínense ese corazón, está ahí duro como una piedra, pero empezamos a derramar lágrimas, y esas lágrimas caen en su corazón y lo empiezan a suavizar, lo empiezan a ablandar, y lo ablandan, y lo ablandan, y ese corazón que ha sido ablandado por causa de nuestras lágrimas, de nuestros sufrimientos, Dios lo puede usar para bendecir a otros hermanos. Dios no puede usar un corazón endurecido como un instrumento suyo. Un corazón endurecido, lleno de callo, no puede ser usado por Dios, hermano, para sanar heridas en el alma y en el corazón de otras personas. Imaginemos lo que estaba atravesando Pablo. Si usted lee el currículum de las tribulaciones de Pablo dice que había sido varias veces, había recibido 39 azotes, había sido azotado con varas, había sido apedreado, había sufrido un naufragio, muchas veces había padecido hambre, frío, había sido perseguido, de todo le había pasado a Pablo, de todo. Yo imagino que hasta los grilletes, las cadenas que él tenía en la cárcel, con el tiempo hasta provocaban heridas en su piel también. Pero Pablo comprendió que esas heridas físicas, temporales que él estaba sufriendo, podían sanar heridas eternas y en el alma de otras personas. Hermano, acá el punto es, ya para ir concluyendo, el punto es acá, no es si vamos a sufrir o no, porque este mundo caído lo que nos ofrece es solamente sufrimiento y dolor. El asunto acá es, si tus sufrimientos, si mis sufrimientos van a tener sentido alguno, si van a tener algún propósito, si van a tener algún significado, o si solo vamos a sufrir por sufrir. Porque igual vamos a sufrir. El sufrimiento está garantizado, ¿no? Pero puede tener un propósito eterno. Puede ser que esos sufrimientos temporales que usted y yo estemos experimentando o vayamos a experimentar, puede ayudar a sanar sufrimientos eternos en el alma, en el corazón de otras personas.
no se actúa de esa forma. Y finalmente quiero contarles una historia que es real, y además es verídica. Era una niña, una chica de 12 años. Ella se avergonzaba mucho de su mamá. Su mamá tenía unas heridas muy feas en los brazos. Y cuando salían juntas, digamos, a hacer el mandado o algo así, ella se avergonzaba de su mamá. Entonces la mamá siempre tenía que andar como cubierto los brazos, porque a la chiquilla le daba mucha vergüenza que la gente viera las heridas feas que tenía la mamá en sus brazos. Bueno, un día estaban ahí en un negocio y algo pasó y ella, a la hora de pagar, ahí no sé qué, quedó expuesto ahí en su brazo, se le vieron todas las heridas, la chiquilla se avergonzó mucho, empezó a llorar, cuando llegaron a la casa la chiquilla estaba bravísima, ahí hizo todo el berrinche, ¿verdad? La mamá la dejó que se calmara, la dejó de show, que ya, como después de un par de horas, ya vino la mamá a la cuenta, la chica estaba más calmada. Y le dice, hija, yo finalmente te voy a contar cómo fue que yo tuve estas cicatrices, estas heridas. Cicatrices, digamos que eran cicatrices. Cuando tú tenías unos pocos meses de nacida, hubo un incendio en la casa. Y el incendio empezó en tu habitación. Y yo corrí y te abracé y te ponía en mis brazos y salimos de ahí. Y cuando te pude poner en un lugar seguro, mis brazos estaban en llamas, estaban en carne viva, quemados por las llamas del fuego. La chiquilla empezó a llorar, entendió por fin a su mamá. A partir de ahí ella nunca más se avergonzó de ella. Pero el punto es que esas heridas fueron por amor a Dios, ellos no sufrieron en vano. Ese sufrimiento, esas cicatrices que ella cargaba, fueron por amor a Dios. Usted puede decir, no, ¿qué tiene que ver eso de esa historia con el texto, con el mensaje de hoy? Tiene todo. Porque esa chica que se avergonzaba de las cicatrices de su mamá, esa chica como usted y yo, muchas veces nos avergonzamos de las heridas de Cristo. Nos avergonzamos de sus manos, de sus pies perforados por esos clavos. Nos avergonzamos del costado que fue traspasado por una lanza. A veces nos avergonzamos de la marca, de las espinas que le pusieron en la forma de espinas que le pusieron en su cabeza. Muchas veces nos avergonzamos de ello. Pero hay una enorme diferencia con esta chica y con nosotros. Esta chica no conocía la historia de nosotros. Pues ellos sí conocemos la historia de la historia. Y a veces nos da vergüenza, a veces nos da temor, a veces nos sentimos que no queremos, a veces por tratar de encajar en la sociedad, en el mundo, a veces preferimos parecernos a la gente del mundo que parecernos a nuestro Señor Jesús. Porque nos da vergüenza que nos señalen, que nos juzguen, que nos critiquen y preferimos parecernos a ellos, preferimos actuar como ellos, hablar como ellos, comportarnos igual que ellos, antes que parecernos a Cristo. Nosotros sabemos eso, sabemos lo que pasa. Y sabemos todo lo que Cristo sufrió por nosotros, y sabemos que esta vida no está exenta de sufrimiento, pero nosotros podemos sufrir, al igual que Cristo. Podemos sufrir por un propósito. Cristo no sufrió por sufrir, no, Cristo sufrió por el propósito más grande, para reconciliarnos a usted y a mí con Dios, con el Padre. Usted y yo podemos sufrir con un propósito. ¿Qué tal si te pones de pie?